La historia nos marca esa pauta en la que siempre ha habido poca visibilización y respeto a los derechos. Te das cuenta que realmente hay mucho trabajo que hacer, entonces es súper importante visibilizar todo acto de discriminación. Trabajemos más también nosotros en la inclusión interna de nuestra comunidad, ya no, perdón, esos tabús de la discriminación hacia las personas trans o a las no binarias, a las bisexuales, porque realmente todos pertenecen a la misma comunidad y todos han pasado por lo mismo que todos hemos pasado, la discriminación, el rechazo. Por la ignorancia y por los prejuicios sociales que tiene la sociedad y por la parte religiosa también, que la homosexualidad la ven como un pecado y eso lo fomentan y eso nos lleva a la discriminación y la discriminación viene el odio y hasta los asesinatos o los crímenes por odio. No somos una minoría, ya vieron qué cantidad de personas vienen a estas marchas y no solo venimos gay, travesti, transgénero, transexuales, intersexuales, sino que también viene población heterovaliada que está reconociendo y que también está alzando la voz por nuestros derechos, porque quiera sea o no, casi todos tenemos un amigo, un primo, un vecino, un tío, un hermano que es de la población LGBTI y ha observado cómo es la discriminación en todos los ámbitos. Y uno se frena y a veces no puede ser uno mismo y puede afectar tanto como en la familia como en el trabajo. O sea, en el trabajo puede uno tener miedo. Cuando hay discriminación hacia la comunidad, o sea, o una persona directamente le afecta emocionalmente mucho, ¿verdad? Porque no se puede desarrollar como una persona, digamos, normal, sino que él siempre va a tener miedo al qué dirán o el qué van a pensar de mí. Y yo poco a poco he ido como escalando, o sea, por eso de hecho ahorita nos animamos a venir por primera vez acá, porque antes, digamos, si retrocedo 5 años atrás, es mentira, yo no hubiera venido, hubiera visto de lejos nada más. Habíamos hablado entre nosotros, ¿verdad? Y fue así como de que nunca he ido y vamos y apoyemos lo que somos realmente, ¿verdad? Apoyemos que tenemos que tener derechos, que las demás personas nos vean por igual, porque somos igual que las demás personas. Bueno, que siempre que nos ven dicen, hey, que ahí vienen esos, somos discriminados, ¿verdad? No nos toman en cuenta, no tenemos derechos, es como que somos invisibles ante el país, o sea, nadie nos entiende. Sí, hasta con la familia uno sufre discriminación, entonces, pero la familia poco a poco lo va aceptando a uno. Incluso te pueden hasta golpear, matar, hacer muchas cosas, o sea, no es un país libre en cuanto a nosotros, ¿verdad? No nos ven, somos invisibles para ellos. Entonces nosotros por eso marchamos para que no haya, hay asesinatos como dice ella por homofobia, entonces eso es lo que queremos nosotros y nosotras, de que nos respeten y por eso es que nosotras marchamos, ¿verdad?
En la Unión Europea promovemos la protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad. Con el Pacto Verde Europeo, nuestra hoja de ruta para enfrentar el cambio climático, tomamos acción para hacer un uso eficiente de los recursos. Impulsamos la economía verde, la generación de energía renovable y la electrificación del transporte urbano. Decimos no a los plásticos de un solo uso y organizamos jornadas de limpieza. Actuemos frente al cambio climático. El entusiasmo de la comunidad bitcoiner contagió al presidente Bukele, quien al aprobar la ley del Bitcoin cumplió uno de los sueños de los fans de las criptomonedas. Pero hacer del Bitcoin una moneda de curso legal para el uso en el día a día es un experimento arriesgado que ha causado polémica alrededor del mundo. Economistas e instituciones financieras internacionales han señalado los peligros de esta apuesta para la economía nacional. Pero Bukele está convencido de que el Bitcoin es el futuro de El Salvador, y frente al rechazo de los economistas, ha decidido rodearse de inversores, de desarrolladores de software y de emprendedores, quienes serán los que moldearán la implementación de la ley Bitcoin en el país en los próximos meses. Acá les contamos sobre los personajes que han estado detrás de este experimento, incluso antes de la aprobación de la ley el 8 de junio. Mike Peterson es fundador de Bitcoin Beach en la playa del Zonte, en La Libertad, el lugar donde podemos rastrear la semilla del experimento Bitcoin en el país. En los últimos 6 meses, incluso antes de que El Salvador comenzara a pensar en un cambio en su política monetaria, Peterson dijo que tuvo acercamientos con ministros del gobierno de Bukele, entre ellos la ministra de Economía, la de Turismo y la de Educación. En esta entrevista del 23 de abril de 2021, Mike Peterson habla sobre el uso del Bitcoin en el Zonte y asegura que los funcionarios estaban emocionados con el proyecto. Been in touch with people from all levels of the government. They're getting super excited about what they're seeing, about the potential for jobs in the Bitcoin space to move into El Salvador and for it to potentially be a hub in the world. Tan emocionados vio a los funcionarios que adelantó sus expectativas sobre las decisiones que pronto tomaría el presidente Bukele. We're trying to push on the president here to actually make El Salvador the first country that adopts Bitcoin as an official currency. We haven't succeeded yet, but I think we have pretty good odds to make that happen. En una entrevista en inglés, Bukele señaló que la mejor prueba de que el Bitcoin puede servir como moneda de uso corriente para todo el país era el ejercicio que Peterson estaba haciendo con Bitcoin Beach. A lot of people are coming, a lot of people want to see things by themselves in the Zonte, in Bitcoin Beach, which actually they were the pioneers in all of this. And the lab that proved that it can be done in our country. They proved that it worked. And if it worked in El Zonte, it will work in El Salvador. Hasta ahora, el gobierno no ha presentado ningún estudio de factibilidad que respalde esa afirmación de Bukele. Y fue hasta una vez firmada la ley que el ministro de Hacienda pidió apoyo técnico de una entidad financiera como el Banco Centroamericano de Integración Económica. Bitcoin Beach no solo atrajo a funcionarios, sino también a otros entusiastas de la criptomoneda, como este joven empresario quien se involucró en la redacción de la ley Bitcoin. And so they asked me to help write a bill. And that they viewed Bitcoin as a world-class currency, and that we needed to put together a Bitcoin plan to help these people and give them hope. Jack Mallers, director ejecutivo de la empresa SAP, llegó a Bitcoin Beach a inicios de este año para probar su aplicación Strike, una billetera virtual que permite el envío de dinero usando la red de Bitcoin. Mallers es hijo y nieto de empresarios del mercado financiero en Chicago, Estados Unidos. Hasta el 5 de mayo de 2021, cuando anunció junto al presidente Bukele la presentación de la ley Bitcoin, su nombre no resonaba entre los grandes jugadores en el mundo de las criptomonedas. De hecho, cuando la aplicación Strike arrancó en el país en marzo pasado, se lanzó en modo de prueba y estaba pensada inicialmente para facilitar los envíos de remesas. Pese a ello, el gobierno decidió confiar en Mallers para desarrollar la aplicación celular que servirá para transferir dinero y también para cambiar los bitcoins a dólares y viceversa. Tanto Mallers como Peterson han dicho en distintas entrevistas que creen en el potencial del Bitcoin para su uso diario. Creen que puede funcionar como una red para las personas que no tienen acceso a los servicios bancarios. A través de Bitcoin, señalan, estas personas podrían hacer transacciones electrónicas,
tener una cuenta en una billetera de Bitcoin en su celular e invertir en esta criptomoneda para su futuro. Este es un discurso que también hemos escuchado por parte del presidente Bukele. So being the first country adopting Bitcoin as a legal tender, it's a good thing for our country. And if you add up the practical reasons, like receiving remittances at the speed of light and having almost no costs like you would have with Western Union and those types of systems. Having financial inclusion to 70% of the people that doesn't own bank accounts. Having a lot of investment in tourism. Y aunque sin duda la integración de la tecnología puede ayudar al desarrollo del país, los riesgos de confiar el sistema económico nacional en una moneda volátil con un futuro incierto es un salto de fe que los economistas desaconsejan. Al presidente estas advertencias parecen importarle poco. Y frente a la negativa de organizaciones como el Banco Mundial para acompañar al país en esta aventura en la que se ha embarcado, Bukele ha decidido buscar apoyo en más Bitcoiners. La embajadora en Estados Unidos, Milena Mayorga, fue la encargada de traer una comitiva de empresarios del mundo tecnológico al país para pedirles que inviertan aquí. Brock Pierce, a quien la embajadora menciona en esa entrevista, se denominó a sí mismo líder de los embajadores del Bitcoin. Well, I sat down to have a breakfast with Brock in DC, and then we were starting talking about coming to El Salvador, but the next week we're here. So the things are in technology has to be fast, and this is the moment. Pero esto no fue bien visto por la propia comunidad de Bitcoiners. Y es que sobre Pierce pesan acusaciones graves que van desde el fraude hasta la explotación sexual infantil. Sin embargo, el gobierno ha abierto las puertas a todos los empresarios que deseen invertir en el país y durante su visita buscó convencerlos sobre la capacidad de ejecución del gabinete, llevándolos incluso al Hospital El Salvador, centro de referencia para los pacientes graves de COVID-19. La revista Decrypt señala que las autoridades no solo buscaban inversores, sino también apoyarse con la experiencia de estas compañías para definir el reglamento de la ley Bitcoin que deberá emitirse próximamente. El inversionista Justin Newton indicó a la revista que las autoridades estaban interesadas en saber cómo evitar que el Bitcoin prepare el país para que un grupo de estafadores desplume a la gente. La ley del Bitcoin entrará en vigencia en septiembre de este año. El gobierno tendrá que trabajar a gran velocidad para regular el uso del Bitcoin, desarrollar el software de su billetera digital y construir la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Y aunque parezca una hazaña imposible, el gobierno dice confiar en el acompañamiento de los Bitcoiners que han estado junto a ellos siempre. They are giving their time, their money, their names, their credibility, their passion, everything. So having the World Bank advisors or technical support would have been nice. But we really don't need it. I think the talent that is here working in this, it's way more than enough. Rumbo a las elecciones presidenciales en Nicaragua, el panorama no es alentador. 5 precandidatos a la presidencia se encuentran tras las rejas. Cientos de opositores políticos son perseguidos diariamente. El acoso y la intimidación hacia la prensa independiente es permanente. Daniel Ortega está limpiando el camino que lo conducirá a un cuarto periodo en la presidencia de Nicaragua y a la consolidación de una dictadura en Centroamérica. Nicaragua atravesó la pandemia y llegamos a un año electoral donde se supone que están programadas elecciones para noviembre próximo, unas elecciones que no tienen ninguna garantía de transparencia y competitividad. Y entonces, previo a esas elecciones, Daniel Ortega y Rosario Murillo, su gobierno, ha iniciado una escalada represiva
que ha dejado atónitos a Nicaragua y a la comunidad internacional. Nicaragua ha quedado un poco aturdida en el sentido que no hay demasiada incertidumbre sobre lo que pueda venir. Lo claro está es que Daniel Ortega está en varias vías, o se puede interpretar de varias vías, apostando a una radicalización total de su régimen y al cierre de las elecciones, como te lo dije antes. ¿Y eso cómo se materializa? Se materializa en una persecución y en una represión que estamos viviendo selectivas. La clave en estos procedimientos, en estos retrocesos que estamos experimentando en América Latina y específicamente en Centroamérica, está en el descuido frente a los esfuerzos que hacen caudillos o líderes con fuertes tendencias autoritarias por apropiarse del Poder Judicial. Ahí está la clave de esta cuestión. Si ellos logran, una vez elegidos, iniciar reformas que les permitan lograr terminar con la independencia judicial y contar con un poder judicial ad hoc, con un poder judicial subordinado al Ejecutivo, que no defiende la Constitución, que no defiende las libertades públicas y que en la práctica se convierte en un cómplice o en una entidad que sirve para convalidar el abuso de poder. En ese minuto creo que comienza el deterioro que puede terminar al cabo de algunos años derechamente en una dictadura, como es el caso de Nicaragua. Pero ¿cómo una democracia puede transformarse en una dictadura frente a nuestras narices sin darnos cuenta? El populismo, en nombre de ese pueblo que dice representar, nos está engañando para acumular más y más poder. Nicaragua ha tenido una institucionalidad muy débil desde hace 20 años. En cambio, El Salvador sí contaba con una institucionalidad muchísimo más elaborada desde la firma de los acuerdos de paz. Lo que sí es que están tendiendo a convergir, y eso se ha debido a que llega un momento en donde hay un desencanto con la democracia. Se cree que se pueden saltar procesos, que la democracia resulta demasiado complicada de manejar. Entonces también las poblaciones, en una sed por resultados, deciden darle un voto de confianza a un líder que también concentra poder de unas maneras muy importantes. Y ahí es en donde empiezan a hacer esa convergencia tanto Nicaragua como nuestro país. Lo que ha ido ocurriendo es cada vez con mayor fuerza la elección o la opción por caudillos o populistas que prometen una fácil y pronta y simple resolución de problemas que son genuinos y que son reales, los que subsisten en la sociedad, que los que lleva desesperadamente a optar por la elección de un demagogo, usualmente un déspota. El Salvador debe verse en el espejo de Nicaragua. Ambos países están en el centro de la preocupación de la comunidad internacional ante el desmantelamiento de sus democracias. La oposición en estos países es débil, desarticulada y con poca credibilidad. Los controles internos son cada vez menos, dejando el camino libre a los autócratas para hacer y deshacer sin consecuencias. Por otro lado, la oposición no ha tenido o no ha podido tener la garra suficiente, o no tuvo la garra suficiente en su momento para lograr un solo bloque opositor unido. Y eso vino por varias razones, y una de las razones era que la oposición estaba dividida en dos: la oposición social de diferentes actores ciudadanos que fueron protagonistas en las protestas de 2018 y a los cuales Ortega les declaró una guerra jurada, y por el otro lado estaba la Alianza Ciudadanos por la Libertad, encabezada básicamente por el sector empresarial y algunos grupos estudiantiles. Entonces habían diferencias internas, pero por fin hace un mes, ante el clamor popular
de unidad opositora para hacerle frente a Ortega, por fin se estaban entendiendo y estaban consensuando, o más bien se estaban inscribiendo en un mecanismo para elegir un candidato único para la presidencia. Ciertamente, también cuando llegan personas como Daniel Ortega, también hace todo lo que puede por sembrar división en la sociedad. Y Nicaragua, en ese sentido, pues también veíamos que esa división tenía un arraigo importante. No es hasta el año pasado, a través de todos los grandes atentados contra derechos humanos, que sí se empieza a ver a una sociedad civil mucho más articulada. Solo ver el tipo de perfil de todos los candidatos a la presidencia, ya veíamos que había un gran compromiso hacia sacar adelante estas elecciones que han resultado tan seriamente dañadas. Mira, la posibilidad de salir a las calles a Nicaragua en este momento, de que yo pueda salir por el simple hecho de tratar de hacer periodismo libre, no es posible. En Nicaragua desde 2018 está instalado un estado policial de facto que machaca y anula cualquier protesta o cualquier disidencia que vos puedas hacer en las calles. Pero todo régimen necesita de apoyos para mantenerse a flote. Digámoslo claro, sin empresarios dispuestos a negociar la democracia por sus intereses, las aventuras autoritarias no serían sostenibles. ¿Qué tan cómplices son los empresarios de esa realidad? Sin duda alguna, es una relación, yo diría, simbiótica, o es una relación, una especie como de matrimonio por conveniencia, donde el sector privado, al sector privado se le dan ciertas garantías, prácticamente para operar como monopolios y garantizar sus ingresos y las seguridades para sus gestiones, pero a cambio de eso la contrapartida es el apoyo político al gobierno de turno. En los países en donde se genera desarrollo, que no es lo mismo que tener crecimiento económico, sino que un verdadero desarrollo, van de la mano tanto el clima de negocios, tener una democracia funcional, una buena gobernanza, y que todo esto se va armonizando y te dan las reglas del juego claras. Pero ¿qué pasó? Sino que se creyó que habían atajos de este líder que lo que proponía es, habrá crecimiento económico siempre y cuando pues ustedes no se metan en lo que tiene que ver con la vida política del país. Y si eso también daba espacios para que se abrieran graves atentados a las libertades, violaciones a derechos humanos, pues pareciera ser que esas dos agendas nunca se juntaban y fue hasta ya el año pasado que sí vimos ya esa necesidad, porque de verdad que la realidad se imponía. Los analistas consultados en esta nota coinciden que la comunidad internacional ha sido lenta y desinteresada con el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua en las últimas 2 décadas. Ahora, al parecer, ven algo diferente. Ni en 2018, cuando el gobierno masacró y ejecutó a más de 325 personas, la comunidad internacional había sido tan contundente. La misma OEA aprobó una resolución histórica para Nicaragua con 25 votos, condenando lo que está sucediendo en Nicaragua, pidiendo el cese de la represión y la posibilidad de tener elecciones libres y transparentes. Estados Unidos ha redoblado sanciones, está en proceso y a su pronta aprobación la ley Renacer, la Unión Europea está haciendo lo suyo, incluso países históricamente aliados del mismo signo político del sandinismo, Argentina y México, aún en una posición timorata, pero han comenzado a expresarse e incluso llamaron a consulta a sus embajadores, es decir, retiraron a sus embajadores de Managua. La actitud y la reacción de la comunidad internacional durante todos estos años que ha gobernado Ortega Nicaragua y que ha cometido todo tipo de barbaridades y de abusos, con cientos de muertos en el camino, y con total impunidad, creo que no ha estado a la altura de las necesidades del país. Ha estado muy por debajo. La comunidad internacional ha sido lenta en reaccionar,
y ha sido, yo diría, tremendamente ineficaz. Pero los comunicados en redes sociales y las condenas internacionales no han frenado el desmantelamiento democrático. Parece que los populistas y los sueños autoritarios avanzan más rápido que las respuestas internacionales, llevándose a su paso nuestras libertades. Se requiere que también la comunidad internacional, los organismos internacionales respondan con contundencia y que muchas veces los mecanismos están ahí, pero no siempre se han aplicado con rigor o rapidez. Este es un momento en la historia en donde nos estamos enfrentando con que todos los mecanismos están como dispersos, esos mecanismos de influencia para que un país regrese a cauces democráticos. El problema central ha sido la falta de voluntad, la falta de interés, la falta de liderazgo frente a un problema de esta naturaleza. Para empezar, es muy difícil conseguir, obviamente, una reacción sólida, creíble, fuerte de los vecinos centroamericanos, en el caso de Nicaragua, porque ninguno de ellos tiene un récord y una credibilidad mínima como para afrontar el tipo de abusos que se están cometiendo hoy día en Nicaragua. Ese es parte del problema. Los sistemas internacionales hoy por hoy ya no responden a las realidades, al nivel de, estamos en el siglo XXI aplicando mecanismos ya obsoletos, el nivel de aceleración, de manipulación de las masas a través de todo este mundo de las redes sociales. Nuestras sociedades atienden una profunda desigualdad, falta de oportunidades, corrupción y desconfianza hacia las instituciones. Por eso es válido preguntarse, ¿no es acaso que la democracia está enferma y por eso es más vulnerable al ataque de caudillos con sueños dictatoriales? Sumado a eso, por supuesto, están la falta de servicios públicos o la pobreza o la precariedad de esos servicios públicos, acceso a una educación que tenga un mínimo nivel de calidad, acceso a la salud, la falta de empleos, los salarios que realmente no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas. Todo ese cuadro de inequidad y de falta realmente de oportunidades contribuye indudablemente al desprestigio del sistema democrático, porque la gente le pasa la cuenta a la clase política, a los partidos políticos, y se dan cuenta que se turnan unos con otros y no hay mayores diferencias. Y en esas circunstancias es cuando surge el líder populista, el caudillo, el mesías, que ofrece resolver todos estos problemas simplemente sobre la base de su elección. Es claro que en El Salvador de Bukele hay mucho de la Nicaragua de Ortega. Es momento de prestar atención a lo que aquí sucede. Nuestros analistas son claros en advertirnos que luego será muy tarde para lamentarnos. Lo que no suceda en el caso nicaragüense también va a mandar unas señales muy negativas a la región, porque si no sería como que sí, el nivel de permisividad es muy alto. Yo creo que Nicaragua ha puesto un nuevo estándar a nivel de violación a los derechos humanos. A mí me parece alarmante el paso acelerado que lleva Nayib Bukele rumbo a una autocracia, en el sentido de que él se erige como un instrumento de Dios en la tierra, algo que lo hemos visto en Nicaragua, que se arroja el poder de decir yo represento al pueblo, el bien del pueblo, y lo que vemos en el fondo son acciones autoritarias encaminadas al desmantelamiento de la institucionalidad salvadoreña. Y los nicaragüenses nos quedó muy claro y aprendido que mientras Daniel Ortega desmantelaba las instituciones, el sector privado, incluso la misma iglesia, incluso los mismos ciudadanos, estábamos viendo para otro lado. Y después, en 2018, cuando Daniel Ortega concentró todo el poder en las manos junto a su esposa, pagamos unos platos rotos muy dolorosos.
Focus se trasladó a la ANEP para conversar con Leonor Selva, quien fue elegida directora ejecutiva en abril del 2021. Desde su elección, asumió una nueva Asamblea Legislativa subordinada al presidente Bukele y se eligieron nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. En esta entrevista, Selva habla de la relación de ANEP con el gobierno de Bukele, de las demandas del sector empresarial y también de la incidencia que ANEP pretende hacer en esos nuevos tiempos. Leonor, gracias por darnos esta entrevista a Focus. No, gracias a ustedes. Bueno, Leonor, estás ya al frente de la dirección ejecutiva de ANEP, ya pasaron algunas semanas, algunos meses desde esta designación. Revisando los estatutos de ANEP, identifico que, el director ejecutivo tiene en ese artículo 31 de estos estatutos una función bien clara. Dice, tendrá a cargo la administración de actividades de la ANEP por medio de los gerentes y personal que el comité ejecutivo acuerde nombrar. ¿Ha cambiado algo en las funciones del director ejecutivo con tu llegada o eso se mantiene igual? A ver, creo que la dirección ejecutiva siempre ha sido el brazo técnico que ayuda a tomar las decisiones políticas. También tiene un rol de vocería, y eso hay que decirlo. Eso varía siempre de acuerdo a la gestión. Y en ese sentido, yo interpreto mi rol como el de una facilitadora, ¿no? Creo que la gente a veces subestima la diversidad de opinión que hay en ANEP, la diversidad de visiones, de sectores que están aquí representados, y mucha de la tarea es facilitar este espacio como el primer punto de acuerdo. La gente cree que el sector privado todos son iguales, piensan igual, y no. La verdad es que nosotros hacemos un primer trabajo de facilitación y de consenso, de primero cuáles son los puntos en temas donde a veces hay distintos sectores, distintas gremiales con puntos contradictorios o de diferencias profundas. Y nosotros hacemos este primer ejercicio de consenso. Y en ese sentido creo que somos, aunque muchas veces no se ve así, uno de los espacios más diversos que hay actualmente organizados en la sociedad salvadoreña. Entonces, parte de mi rol es facilitar los procesos de llegada de acuerdos y luego ejecutar las decisiones que se toman. ¿Facilitas los procesos de diálogo dentro de las asociaciones dentro de ANEP? Así es. Sí, ANEP es una gremial de gremiales. Nosotros tenemos 55 sectores y subsectores de la economía representados. Aquí hay distribuidores, turismo, exportación, agroindustria, agricultura, hay productores, hay distribuidores. O sea, aquí está toda la fuerza productiva organizada y formal del país. Entonces, hay distintos espacios. Obviamente nosotros tenemos nuestra estructura, como toda asociación, ¿verdad? Un comité ejecutivo, una junta directiva, pero además, en base a temas, se generan mesas de diálogo, de donde después salen nuestras propuestas o nuestras posturas. Muy bien. Leonor, coméntame de este rol que cumple la dirección ejecutiva en este contexto político tan particular. Un contexto político que además hemos visto un posicionamiento muy claro de ANEP respecto al gobierno en ser un contralor, de decirle, de alguna manera, tener una postura crítica respecto a la administración del Ejecutivo. Teniendo en cuenta esta diversidad de voces y de posicionamientos dentro de la ANEP, ¿cómo estás lidiando tú con mediar entre aquellos empresarios que estarán con una postura más crítica de aquellos que prefieren tener un diálogo con el gobierno? ¿Cómo actualmente se está manejando eso desde la dirección ejecutiva de la ANEP? Yo creo que parte de esto empieza porque reconfiguremos qué es entender el diálogo, ¿verdad? Porque entender el diálogo no es decir sí, amén a todo. Y nunca lo ha sido, y no lo es así en ningún país del mundo. En todos los países del mundo, a las organizaciones gremiales, empresariales, les toca tomar posturas que a veces son críticas y a veces son propositivas, siempre mirando de cara a contribuir al gran bienestar de la población. Entonces, el diálogo con el gobierno siempre es naturalmente tenso. Es tenso y cooperativo a la vez, y así es toda relación, así es esta relación familiar, de trabajo, hay tensión y hay cooperación. Yo creo que aquí estábamos muy acostumbrados, y en eso regreso, que como población nos han hecho adictos a ciertas drogas en la política. La droga es el drama. Entonces, si no me estoy peleando, no estoy diciendo nada. Si no estoy peleando es porque ya estoy, como decimos, en la cama con... Y no es cierto. O sea, el diálogo es acercar posturas diferentes. Ese es el ejercicio que estamos haciendo nosotros hacia adentro, y lo que estamos dando es más rutas de acción, porque yo en eso creo que hay que ser muy claros. El sector privado sigue manteniendo los mismos principios. ¿Pero has tenido críticas por parte de algún agremiado de ANEP en señalar
no me gusta el tono en el que ANEP está criticando al gobierno, deberíamos de bajarle un poco a ese tono y buscar un tono más colaborativo, por ejemplo. Mira, críticas y diferencias hay y han habido en todas las gestiones. Aquí es bastante chistoso y te lo digo, el staff dice que hay días que en el día específico uno no queda bien con nadie. O sea, yo a veces saco un comunicado y recibo el feedback inmediato de dos puntos de vista, uno creyendo que el comunicado fue muy blando y el otro creyendo que el comunicado fue muy duro. Esto se va a dar, porque volvemos, aquí tenemos un colectivo bien amplio, entonces si tú le preguntas a los dos extremos normalmente va a quedar insatisfecho porque lo que hemos logrado es el mínimo común acuerdo. Con esa respuesta entiendo que se ha tenido críticas respecto a un posicionamiento crítico de la ANEP hacia el gobierno. De ambos lados, tenemos críticas de gente que dice que estamos siendo muy blandos y gente que cree que estamos siendo muy duros. Pero te repito que por lo que a mí me cuentan, lo han tenido en todas las gestiones con todos los presidentes en todo su momento, porque es la naturaleza de sacar un comunicado que represente a 50 gremiales y cada uno creyendo que iba a salir con su voz individual. Eso basta de personalidades, o sea, gente que es más directa, gente que es más indirecta, siempre se van a sentir un poquito... los consensos siempre son repartir incomodidades y aglomerar aquello con lo que todos se sienten que es aceptable. Entonces siempre va a haber ese nivel de crítica, es normal. Pero no al punto que alguna gremiada te haya dicho, estamos considerando salir de la ANEP. No, yo creo que en eso hay que ser muy, muy claros. A veces desde fuera creo que de nuevo, buscando ese drama, creemos que las rupturas son más de lo que son. Aquí yo he encontrado, y te lo digo con toda sinceridad desde que entré, muchísima unidad y muchísimo acuerdo sobre los principios que se defienden. Se discute en el día a día el tema particular y cómo reaccionar al tema, pero el sector privado está más unificado que nunca, creo yo. Leonor, ¿cuál es la agenda que la ANEP en estos momentos está promoviendo en defensa de sus agremiados? ¿Cuáles son esos puntos por los cuales actualmente la ANEP está generando impulso de agenda? ¿Cuáles son esos temas fundamentales? Creo que el principal en este momento es la defensa del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. Y esto desde un punto de vista ciudadano, porque detrás de cada gremial hay cientos de empleados, los empresarios también son ciudadanos, son personas comunes y corrientes, y entonces muy buena parte de esta agenda nos ha tomado el tema de la seguridad jurídica. También, ¿por qué? Porque nosotros sí sabemos que si algo le da pánico a la inversión y pánico al dinero y pánico a la generación de empleos es la inseguridad jurídica. Entonces nosotros no podemos hacer nuestro trabajo de generar empleos y generar prosperidad económica si no están en condiciones mínimas de certeza. Y eso no solo son los inversionistas locales. Muchos de nuestros agremiados nos dicen, me estaban contactando empresas internacionales interesadas en invertir en El Salvador. Pero te preguntan cómo es el clima de negocios, cómo es el sistema de justicia. O sea, te preguntan cuáles son las condiciones. Y lo que te preguntan al final del inversionista es que si ellos van a poder levantarse cada mañana y enfocarse en su negocio o si van a tener que estar lidiando con la locura o con que les cambien las reglas de un día para otro. Cuando tú me decís que en ese momento la agenda está puesta en las reglas claras del Estado de Derecho, tú me estás diciendo que en este momento para todos los agremiados de la ANEP es más importante el contexto político, jurídico de El Salvador que el contexto del desempeño económico, por ejemplo, u otro tipo de agendas que también puedan estar dentro de las prioridades del sector productivo. Es que como sector productivo, nosotros y todos nuestros agremiados, y lo puedes ver por sectores, de las empresas nos encargamos nosotros, por decirlo así. Cada empresario se encarga de generar su productividad y hacer su aporte a la sociedad desde su empresa. En ese sentido, por ejemplo, todos estamos haciendo el mismo esfuerzo. Todos estamos tratando de recuperarnos de la pandemia, todos estamos tratando de recuperar las utilidades, los trabajos perdidos. Se nos dificulta esa labor cuando no existen las condiciones externas que no dependen del empresario para dar certidumbre. Y ahí es donde hago esa diferencia. Nosotros como gremial existimos para darle vocería e incidencia en asuntos públicos.
Nosotros no representamos a sectores específicos o empresas específicas. Ellas están haciendo su trabajo. Nosotros tratamos de representar qué son los puntos comunes que necesita todo el empresariado. ¿Qué necesita todo el empresariado? Llámese comerciante, pequeño, llámese transnacional, certeza jurídica. Ok. Queda claro entonces que la vocería que asume es política, la ANEP respecto a las empresas. Es política. Es política porque en ese sentido, digamos, tiene un Buscamos rol, incidir en lo público, es correcto. exacto. Y respecto a este punto, Leonor, ¿cómo lee la ANEP el clima de negocios en El Salvador durante la gestión de Nayib Bukele en esos 2 años? ¿Es positivo? ¿Retrocedió? ¿Se mantiene igual? Para empezar, creo que tendrías que hacer un parteaguas. En el primer año podríamos decir que desde el punto de vista empresarial tampoco hubieron tantas disrupciones. Pero para nosotros, por ejemplo, el 1M sí representa una especie de parteaguas. Y en el sentido de que hemos perdido la independencia judicial. La independencia judicial es la garantía de empresas y de ciudadanos de que se respeten las reglas del juego, de que se respete la ley, que son los términos en los que nosotros nos desempeñamos en el día a día. Y al mismo tiempo, lo que hemos observado es también que con la nueva configuración de la Asamblea, el ambiente está más revuelto cada semana. El hecho de que no se publiquen las agendas, por ejemplo, y nosotros, nadie, ningún salvadoreño pueda saber qué se va a discutir en una plenaria hasta ese día, eso es incertidumbre. Eso no te permite planificar a corto, mediano y largo plazo, que es esencial para la inversión y la generación de empleos. Entonces, hemos visto, al menos que en este 2021, la seguridad jurídica sí se está perdiendo. Por eso, dos vaivenes. No hay planes de largo plazo, no hay políticas de largo plazo que sean divulgadas. Entonces, no nos permite planificar porque no podemos coordinar, no sabemos cuál es la apuesta del gobierno y por ende no nos podemos adaptar a esa apuesta de gobierno de país. ¿Y antes del 1 de mayo? ¿Cuál podría haber sido la lectura respecto al clima político y la situación de las empresas en El Salvador con el gobierno de Bukele? Obviamente el año pasado era año de pandemia y eso hay que ser muy claros y nosotros tenemos que reconocer que la gestión de la pandemia nos permitió a nosotros abrir la economía. Ahí también hay que reconocer el rol del sector privado. No se hubiera podido abrir la economía si el sector privado y las empresas no hubieran acatado. La gente, los salvadoreños que han tenido la oportunidad de salir del país, por ejemplo, anda a Guatemala y vas a ver que no se siguen las mismas medidas con la misma estandarización en los negocios, en los comercios, donde uno se baja en una gasolinera, en una tienda, que como se ha podido adaptar acá. Quieras o no, y aquí todo el sector privado logró entenderse con el gobierno para que la pandemia se gestionara de la mejor manera posible y se abriera la economía en su totalidad a la mayor brevedad posible y no se ha vuelto a cerrar. Eso a nosotros nos ha permitido enrumbarnos en la recuperación económica. Teniendo en cuenta tu respuesta, ya que el año 2019 fue el año en el que asume Bukele, 2020 tenemos pandemia y 2021 acaba de asumir la legislatura subordinada al presidente, podríamos decir que a este momento no se puede tener de manera clara si la economía va mejor para los empresarios en el gobierno de Bukele o va peor. ¿No podrías ser categórica en ese punto? Mira, para empezar tendrías que verlo por sectores y segundo, sí, creo que ha sido, digamos, una gestión con altos y bajos. Nos preocupa que ahorita deberíamos de estar con las mejores condiciones posibles para recuperarnos. Nadie le va a echar la culpa, como te digo, juzgar el 2020 es bien difícil. Habían demasiadas condiciones externas y creo que todos nos adaptamos de la mejor manera posible. El 2021 ya depende más de lo que hagamos y en ese sentido sí nos preocupa, como te digo, que no hay diálogo con ningún sector. Ni siquiera, no es solo con el sector privado, no hay diálogo con ningún sector de la sociedad. No hay transparencia ni publicidad de cuáles son los planes y las apuestas de país. Por ejemplo, se arroja una ley de Bitcoin que cambia estructuralmente nuestra política monetaria, que casi que no teníamos con la dolarización,
y fue una discusión de 4 horas. Y la población supo el contenido de la ley de Bitcoin por fotos que se filtraron, ni siquiera porque se subió el documento y se hizo público por parte de la Asamblea. Ese es el tipo de condiciones que no se miden y que al final, cuando la gente se pregunta por qué no hay trabajo, la respuesta es en gran parte por eso, por ese tipo de decisiones abruptas y sin informar. Porque simple y sencillamente el inversionista extranjero puede elegir entre cientos de países, decenas de países, e incluso a nivel centroamericano está eligiendo otros países. Tú apuntás al tema de la opacidad de la gestión y apuntás al tema de la falta de diálogo. ¿Aún así habrá que dar el beneficio de la duda o ya podemos condenar de que esta va a ser la modalidad de trabajo durante los próximos años que quedan de esta administración? Mira, ¿o hay que dar beneficio de la duda al gobierno? Lo que pasa es que el día que el gobierno decida hacer las cosas diferentes, puede hacerlo, porque no hay ninguna razón para no ser transparente, no hay ninguna razón para no estar dialogando con otros sectores. Es un tema de voluntad, y voluntad unilateral, precisamente porque ahora, digamos que la representación política es un actor, o al menos una visión. Ya ni siquiera es que, ay no, porque no me pongo de acuerdo entre partidos políticos. Hay una sola vocería. El día que esa vocería quiera entenderse con la sociedad, solo nos llama y ahí vamos a estar. Muy bien. Quiero hablar de la imagen de la ANEP frente a los ciudadanos, porque esa legitimidad también es importante medirla. ¿Hay algún dato? ¿Ustedes tienen algún estudio? ¿Saben cómo está percibiendo la población a la ANEP, Leonor? No tenemos una medición así dura. Obviamente tampoco nos interesa tapar el sol con un dedo. Es claro que el sector privado, el empresariado en los últimos años también ha tenido una crítica sistemática que lo ha posicionado como distante de la población. Parte de mi ingreso, y yo quiero decirlo, parte del nombramiento de mi persona en este cargo, creo que es un reconocimiento de la ANEP de que debe transformarse y adaptarse para reposicionarse legítimamente en la población como lo que es el sector productivo y que sí aporta a la sociedad. Así que estamos en ese ejercicio. Parte de las transformaciones que queremos hacer es acercarnos más a la ciudadanía. También que la ciudadanía se quite muchos sesgos que no son reales. Por ejemplo, yo y te lo digo a título personal, aquí no representamos a la gran empresa se representa solita, no necesita que nadie hable por ellos porque solo agarran el teléfono y entran a Capres cuando ellos quieran. Incluso Capres publica la foto de que se sienta con los empresarios más grandes de este país. La ANEP no está para ellos, la ANEP está para el 90% de nuestros agremiados que son pequeños empresarios, que nunca van a entrar a Capres, que nunca los van a invitar a Capres. A eso representamos nosotros. Y en la junta directiva, por ejemplo, para mí ha sido un ejercicio bien interesante conocer al comité ejecutivo. Sí. La mayoría de los líderes gremiales, que ahora los vemos como exitosos y distantes, pero no son. Oí sus historias y la mayoría de ellos son empresarios de primera generación. ¿Qué significa? Que hace 30 años ellos empezaron estos negocios. O sea, ellos son emprendedores, solo que emprendedores en el futuro. Leonor, a propósito de la estigmatización sobre la ANEP, esta opinión que tú decías, bueno, no es que estamos representando el gran empresariado del país, ¿crees que la vinculación con Arena le hizo mal a ANEP, esa estrecha vinculación? Sí, y creo que hay mucha, y lo digo categóricamente porque creo que hay mucha conciencia dentro de la ANEP de que la excesiva vinculación a una sola fuerza política le ha hecho daño a la ANEP a largo plazo. Ahora, hablando aquí con directivos, soy muy transparente en decir, dicen, en ese sentido no era un tema, tenés que entender que en el contexto, las dos fuerzas políticas de El Salvador, una se autodenominaba a sí misma como comunista y otra como de defensa de libre empresa. Entonces tampoco es que el empresariado tenía mucha elección. Si una fuerza política, en ese momento el FMLN, se definía como enemigo de lo que aquí se representa, la libre empresa. Habiendo dicho eso, creo que hay muchísima conciencia de que la ANEP tiene que jugar un rol gremial
y representar al sector privado, sin interés político partidario. Muy bien, estás en una institución que obviamente tiene esa estigmatización, que le pesa, digamos, estas críticas por parte de algunos sectores en el país, y obviamente tú no tomaste decisiones en ese momento, ahora lo estás viendo desde una actualidad, pero ¿cómo vos interpretás este hecho que la ANEP no jugó un rol mucho más crítico en momentos en los cuales Arena y el PCN, por ejemplo, hacían distribución de instituciones públicas y no había control y por lo tanto el Estado de Derecho que la ANEP debería defender, como tú lo has dicho, no se estaba defendiendo? ¿Cómo interpretás vos qué fue lo que habrá fallado en ese momento? No sé qué habrá fallado, no estaba yo en ese momento. Lo que sí te puedo decir es que ahora, al día de hoy, se entiende que lo que hay que defender son las instituciones y que la gremial, su vocería, es del sector privado. ¿Y quién es el sector privado? Es toda persona que trabaja, emprende y arriesga por prosperidad. Ya no se busca una vinculación política partidaria con nadie. Muy bien. Leonor, hay un punto que estábamos discutiendo hace unos minutos sobre el clima de negocios en el país, en la gestión Bukele. Estaba revisando el reporte del Doing Business del Banco Mundial en 2020, calificó un 0.4% mejor las condiciones de hacer negocios en El Salvador respecto al 2019, particularmente en áreas como iniciar un negocio, generación de energía eléctrica y el pago de impuestos. ¿Cómo ves tú este desempeño? ¿Coincide ANEP en esta lectura, en esta, digamos, mejora que el Doing Business hace del clima de negocios en el país? Sí, como te digo, por eso nosotros somos muy transparentes en decir esta gestión de 2 años, por cosas que están en el control del gobierno y por cosas que no, ha sido bastante volátil. La transformación del 2000, o sea, la transición que se dio en 2019 fue bastante importante para el clima de negocios. Digamos que estábamos con una economía bastante deprimida y solo el hecho del entusiasmo de un cambio, que fue un entusiasmo generalizado en el país, creo que le hizo bien al clima de negocios. Al menos se planteaban que iba a haber políticas y apuestas estratégicas de país y creo que eso ayudó muchísimo. Creo que las cosas han cambiado bastante también del 2019 al 2021 y ahí es donde nosotros hacemos ese parteaguas que al final es un llamado de atención a que el gobierno corrija el rumbo, ¿ya? Como te digo, a mí no me parece que es una condena, o sea, el día que ellos quieran corregir el rumbo, respetar la institucionalidad y enfocarnos en desarrollo económico, lo pueden hacer y eso es lo que queremos que hagan. Eso es lo que queremos todos los salvadoreños. Se les eligió para que hicieran las cosas mejor que sus antecesores. Y eso es lo único que se les está pidiendo. Muy bien. Leonor, hay otro tema del entorno económico del país. Tú ya lo habías adelantado sobre la legalización del Bitcoin como moneda de circulación en El Salvador. El BCE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, ha dicho vamos a apoyar la implementación de esta moneda, pero también hay otros actores que han criticado la implementación de esta medida. La postura de ANEP respecto al ingreso del Bitcoin como moneda de circulación, ¿cuál es? Nosotros nos oponemos a la obligatoriedad del Bitcoin, es decir, solicitamos la derogatoria del artículo 7 que lo hace obligatorio recibir toda transacción en Bitcoin. Por una simple razón, Bitcoin no estaba prohibido en el país. Tú ya lo podías usar. Tanto empresarios como ciudadanos, si quisieras asumir el riesgo, tú ya podías asumir el riesgo. No se hizo, no se aceptaba, porque era demasiado volátil. Y consideramos que la ley de Bitcoin es querer obligar a popularizar algo que no estaba siendo popular en la población salvadoreña. Por un montón de cosas, porque la gente no tiene acceso a conectividad, porque la gente no tiene la suficiente educación financiera, porque es riesgoso. Hacer la moneda de curso legal implica introducir un riesgo cambiario que nosotros ya habíamos erradicado, bien que mal. Nosotros ya le habíamos apostado a la moneda más sólida, más fuerte. ¿Qué significa hacer la moneda más fuerte? La que guarda su valor. ¿Qué significa eso para el ciudadano? Que es la moneda que yo sé que la recibo y sé lo que yo ando en la bolsa. Sé cuánto puedo comprar con lo que yo ando en la bolsa. Con un Bitcoin, yo no sé si lo que recibí en la mañana va a valer lo mismo en la tarde.
Es decir, si yo planifico que voy a comprar $50 de alimentos, yo no tengo garantía de que la cantidad de Bitcoin que yo tenga en la mañana me va a representar y me va a permitir comprar toda esa lista de compras de súper que yo había previsto. Esa es la volatilidad, y nosotros introducirlo a nivel macroeconómico como país es todavía más riesgoso. ¿Hubo discusión con tus agremiados respecto a ese artículo 7? Y bueno, también lo pregunto porque luego hubo una conferencia de prensa del presidente donde él decía, bueno, en realidad pueden aceptarlos pero no recibirlos. ¿Hubo discusión sobre eso con los agremiados? Mira, y yo aquí también quiero que hay que ser claros. Si no cambian la ley, sigue siendo obligatorio. Y si no cambian la ley, significa que el día que al funcionario de turno se le ocurra exigirla, la va a poder exigir sin decirle a nadie. Nadie va a poder decir, es que mire la conferencia de prensa, ¿se acuerda de la conferencia de prensa hace 3 meses donde usted dijo que yo lo podía aceptar pero no recibir? Mientras no cambien la ley, sigue siendo obligatorio. Una cosa es discurso político para quedar bien, otra cosa es la realidad. La ley sigue siendo igual. ¿Y ANEP piensa proceder de otra manera para poder revertir el artículo 7 de la ley? ¿Hay alguna acción de carácter legal que pueda ejecutar? Acá nosotros lo hemos evaluado y también aquí es donde se vuelve importante el tema de la institucionalidad, porque actualmente nuestra visión es que no tenemos una sala constitucional legítima y legal. ¿A dónde acudir? Ni confiable. O sea, porque esa es la otra pregunta. ¿Acudir a qué si no tenemos la expectativa de que sean jueces independientes? Entonces, por el momento, seguimos usando la vía de la incidencia política. También creemos que en el momento político actual, donde el gobierno está en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo mejor sería que el gobierno mismo decida revertir esta decisión. Vimos el comunicado de Avanza después de la aprobación de esta ley, pero prácticamente identificábamos que Avanza decía, bueno, estoy dispuesto incluso a contribuir al gobierno, o sea, era un tono bastante de cooperación, ¿no? No vimos una contundencia de una manera crítica a esa ley. ¿Tú cómo leíste ese comunicado de Avanza? ¿Qué interpretación le das? Nosotros trabajamos muy de cerca con Avanza y como te repito, nosotros hemos dicho, solicitamos que se derogue la parte de la obligatoriedad de la ley de Bitcoin porque creemos que esa es la parte problemática. Ahora, si van a seguir adelante, les reiteramos el llamado, inclúyanos en la conversación, porque quienes mejor saben cómo afecta esto a cada uno de los sectores y a cada sector de la economía lo afecta distinto, somos nosotros. Inclúyanos en la discusión, que es lo que ha dicho Avanza. Ahora, Avanza también fue muy claro de decir, y si te fijas entre líneas, lo que él dice es, nuestra moneda de referencia va a seguir siendo el dólar, porque para nosotros, sector privado, el dólar es la mejor garantía del valor y del valor del dinero en el país, no es el Bitcoin. Entonces, mientras no nos obliguen, nosotros, de preferencia, y es lo que ha dicho Avanza, nuestra moneda de referencia va a ser el dólar. O sea, vos viste bien el tono de ese comunicado de Avanza, no veías la necesidad de ser mucho más crítico respecto a ser, digamos, los garantes del sistema financiero, a ser la asociación de bancos. Creo que lo fueron, creo que hicieron lo que se les pedía en ese momento, que es... Y lo platicamos, porque te decía, yo en todas las entrevistas que daba, en toda la gente con la que hablabas en la calle, lo que te decía, y mis ahorros, y ahora si yo voy al depósito y quiero retirarme, lo van a pagar en Bitcoin, y entonces, ¿qué va a pasar con mis ahorros? El comunicado de Avanza creo que fue muy responsable en que le habló a la ciudadanía y le dio certeza a la ciudadanía de que sus ahorros están protegidos, porque mientras la ley no obligue a Avanza a otra decisión, la banca privada del país va a seguir tomando como referencia el dólar, lo que implica que sus ahorros se van a seguir manejando en dólares. Solo para cerrar el tema del Bitcoin, entendería entonces con una respuesta que me diste hace unos minutos que no va a proceder ANEP en este momento con ninguna demanda de inconstitucionalidad sobre esa ley o ningún artículo de esa ley. Por el momento no lo estamos considerando, pero no lo descartamos también. Ahora bien, como te repito, yo creo que por el momento político y la necesidad del gobierno de dar señales de certeza fiscal al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a todos los organismos internacionales, lo más recomendable es que sea el mismo gobierno el que la derogue. En la Unión Europea promovemos la protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad. Con el Pacto Verde Europeo, nuestra hoja de ruta para enfrentar el cambio climático, tomamos acción para hacer un uso eficiente de los recursos. Impulsamos la economía verde, la generación de energía renovable y la electrificación del transporte urbano.
Decimos no a los plásticos de un solo uso y organizamos jornadas de limpieza. Actuemos frente al cambio climático. Quiero traer un tema del bloque anterior, ahora que me mencionabas ese tema del diálogo. ¿En algún momento has considerado que Javier Simán le está haciendo daño a la ANEP como principal interlocutor para poder llegar a acuerdos con el gobierno? Javier Simán es un presidente democráticamente electo por nuestros constituyentes. Y eso es algo que todos los actores políticos tienen que respetar. Así como yo, por ejemplo, y te lo digo muy sinceramente, así como yo no podría estar de acuerdo con que ahorita le quisieran dar golpe de Estado al presidente de la República, no podés estar de acuerdo con que el presidente de la República o cualquier otro actor externo le quiera dar golpe de Estado a un presidente democráticamente electo. Mientras los agremiados, mientras el sector privado se sienta representado por él es el presidente y tiene el derecho de terminar su periodo tal cual la ley se lo establece. Es decir, tú renuncias a esta idea de que la ANEP debería meterse a un juego político en el que puede concederle al gobierno tener otro interlocutor a cambio de tener mejor diálogo y mejores beneficios con el gobierno. A mí esa discusión no me corresponde, te repito, creo que eso, quien representa al sector privado es una decisión del sector privado. Y eso es lo que se tiene que respetar. Bien. Sobre el Bitcoin, vamos y venimos en esta entrevista. Sobre el Bitcoin, una de las cosas que Bukele decía, el presidente Bukele, es vamos a poder darle beneficios fiscales también a estos empresarios del Bitcoin. O sea, entraba la figura de una extensión y un privilegio fiscal para estos empresarios. ¿Tú estás de acuerdo que esta modalidad de generar incentivos fiscales a las empresas sigue siendo un mecanismo válido para atraer nuevas inversiones en El Salvador? Depende del incentivo y depende de cuál es tu meta. En todos los países del mundo se sigue usando el mecanismo de incentivos o no. No sustituye, por ejemplo, que vos generes un clima de negocios propicio, que vos facilites trámites, en general, que vos facilites trámites, que vos des seguridad jurídica, que haya Estado de Derecho. Pero en todos los países del mundo se hacen apuestas estratégicas y a veces esas apuestas estratégicas se definen con incentivos fiscales, pero tenés que tener claro el costo y el beneficio, y eso va a depender del sector y de la apuesta que estés haciendo. Ok, en El Salvador tradicionalmente no hemos medido los costos del gasto fiscal. ¿Hay algún tipo de iniciativa por parte de ANEP para poder mejorar, digamos, ese tipo de mecanismos y darle unas garantías a la economía de El Salvador en ese sentido? ¿Hay alguna iniciativa para que el Estado promueva una mejor evaluación de los incentivos fiscales? Nosotros, a medida que el gobierno va estudiando los temas, nosotros formamos nuestras mesas de trabajo y participamos de la discusión en la medida de lo posible. Y siempre lo hacemos proveyendo datos y estadísticas de nuestros sectores. Pues. Por iniciativa propia, ahorita mismo no hay ninguna propuesta de evaluación de incentivos fiscales. No, en El Salvador. no. Okay. Bueno, estamos también a las puertas de un proceso de ajuste fiscal. La deuda pública, al parecer, al cierre de este año, dicen economistas, probablemente supera el 100% respecto al Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la propuesta de ANEP respecto al ajuste fiscal? ¿Cómo debería de ser diseñado ese ajuste, Leonor? Pues mira, aquí es otro tema en el que nosotros creo yo que no ha habido mucha transparencia. No tenemos ni siquiera claridad, igual que el resto de la ciudadanía, de cuál es la situación fiscal del país. Entonces, para nosotros, sin la información responsable, no podemos emitir opinión. Lo que hemos reiterado es nuestra disposición de participar en cualquier mesa de diálogo y aportar. Porque, a ver, la sostenibilidad de las finanzas públicas al final es un efecto cascada que puede terminar en pérdidas de empleo, en deterioro del clima de negocios, en que no hay inversión pública y por ende no van a haber proyectos estratégicos de la economía. O sea, al final todos vamos a perder si no se logra un equilibrio en las finanzas públicas. Pero hay distintas opciones en la mesa, digo, para aplicar un ajuste desde el lado del gasto, desde el lado del ingreso. ¿Qué tipo de iniciativa a nivel del ingreso, por ejemplo, podría ser percibida por ANEP como una buena medida? Cualquiera, mientras haga sentido. Yo te digo, si no tenemos información, nosotros no podemos opinar. ¿Cualquiera como incrementar el IVA, por ejemplo? Nosotros hemos dicho que el IVA es volver a cargar en el consumidor la carga tributaria de todo el país. Entonces, decir, por ejemplo, se sigue cargando a la gente que tributa al sector formal
cuando no se generan incentivos para formalizarse. Y eso es bien de lógica. Si yo te digo, el 70% de la economía es informal, el 30% de la economía es formal. Es decir, toda la carga tributaria recae en el 30% para satisfacer las necesidades del 100% del Salvador. Todos nos beneficiamos del sistema educativo, ¿verdad? Son 100%. Y solo lo paga el 30%. Generemos incentivos para que este 30% crezca, si no, el dinero nunca va a alcanzar. No va a alcanzar hoy, no va a alcanzar mañana. ¿Por qué? Es por lógica. Tenés una familia de 10 y solo 3 aportan y 10 comen y 10 se educan, nunca te va a alcanzar. Es muy progresivo el enfoque. Quiero dejarlo claro, o sea, contundentemente, ANEP se opone a un incremento del IVA como una medida de ajuste fiscal. Sí, hemos dicho que no es la medida adecuada en el momento adecuado. Allá será el gobierno, de nuevo, que tiene que tener una discusión mucho más amplia y mucho más transparente de cuáles son las intenciones. Nosotros creemos que el IVA en este momento vendría en deterioro de la situación económica familiar. Tú sabes que al descartar el IVA tendría que activarse otra opción en la mesa. Digamos, podría ir orientada, digamos, a hacer... tasar grandes capitales, por ejemplo, tener algún patrimonio, un impuesto al patrimonio o algún tipo de reformas al impuesto sobre la renta. Nosotros no vamos a entrar en una discusión especulativa si no nos ponen propuestas concretas en la mesa. Es decir, ANEP va a esperar la propuesta del sector público para pronunciarse. No va a hacer una propuesta, o sea, no, el sector privado no tiene una propuesta de impuestos. El sector privado empresarial. El sector público es quien sabe cómo están las finanzas y cuánto necesita y en qué lo va a gastar. Pero el sector privado es quien paga impuestos. Sí. No va a hacer propuesta de impuestos. Nosotros hemos dicho que no es el momento adecuado para introducir nuevos impuestos. Pero todo depende de cuál es la situación real de las finanzas públicas y para qué querés más dinero. Ajustes fiscales aquí normalmente siempre se han querido enfrascar, que el ajuste fiscal es de dónde saco más dinero. Y no a dónde se está yendo el dinero que gastamos. Bueno, pero el ajuste fiscal tiene que ir del lado del ingreso como el gasto. Exacto. O sea que sí va a tener que ser medidas impositivas en el país. Son necesarias. Pero primero decime en qué lo vas a gastar. Es que el dinero nunca te va a alcanzar si no lo invertís en cosas productivas. Esto es igual que la economía familiar. Si yo no hago gastos inteligentes, nunca me va a alcanzar el dinero. Empecemos a hacer gastos inteligentes. ¿Por qué nunca le hemos apostado al crecimiento económico como la forma natural de recaudar más impuestos, en lugar de seguir exprimiendo una economía que está estancada desde hace décadas, en una economía que no crece a más del 2%? Si creciéramos al 5%, al 4.5%, estaríamos recaudando el doble de impuestos. ¿La postura que me está dando está unificada dentro de ANEP? ¿O hay alguna diferencia de cómo abordar el tema del ajuste fiscal? Motiva hasta que tengamos propuestas concretas en la mesa para evaluarlas y pronunciarnos. ¿Y tenés conocimiento si ANEP ha sido consultada por el Fondo Monetario Internacional para el diseño de la receta que El Salvador debería de implementar? ¿Tenés conocimiento si fue consultada ANEP en esto? No sé. De acuerdo. Bueno, hablemos del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática. Bueno, recientemente un hecho, se ha elegido 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 6 en realidad, con la reelección de Óscar López Jerez. ¿Cuál es la postura de ANEP sobre esto? ¿Va a reconocer a estos magistrados? Aquí hay que hacer una diferenciación de los magistrados que se eligieron anoche. Hay 5 magistrados que, aunque el proceso dista de ser el ideal, porque nuevamente no se justificó quiénes eran meritocráticos, no se usó barómetro, son los 5 magistrados a los que les corresponde a esta legislatura elegir. Y su procedimiento sí venía de acorde a la ley, habían sido propuestos por el Consejo y otros habían sido electos para ser candidatos. Entonces, esos 5 perfiles, aunque se terminó cayendo en la misma práctica del pasado de negociar entre partidos políticos a quiénes poner, técnicamente es una elección legal. La elección del presidente de la Corte Suprema, López Jerez, es donde se marca una diferencia. Primero, porque estás eligiendo un 6º magistrado cuando a tu legislatura solo le corresponde elegir a 5. Segundo, porque el magistrado López Jerez no estaba en ninguna lista de candidatos.
Por ende, no podía entrar en esta elección, en este proceso electoral. Ahí había una vulneración de ley. Y tercero, consideramos pues que él había participado del evento del 1M, el cual para nosotros representa un desconocimiento de las leyes, y por ende no creemos en la idoneidad de magistrados que se hayan prestado a participar de un hecho que para nosotros era violatorio de la Constitución. La elección de López Jerez es violatorio de la Constitución. No se ha seguido el procedimiento de ley, él no estaba como candidato. Teniendo en cuenta que ANEP tendría que estar a la cabeza de la defensa del Estado de Derecho en función de sus agremiados, ¿presentará una demanda de inconstitucionalidad contra López Jerez? No te lo puedo anticipar porque recién los hechos se dieron ayer. Pero se está discutiendo, se está considerando. Los hechos se dieron ayer en la madrugada, lo vamos a considerar, pero te repito, volvemos a entrar en por qué el 1 de mayo es tan importante. Porque no tenemos una sala constitucional independiente a la cual acudir. Percibo cierta cautela en la incidencia política de la ANEP sobre determinados temas, particularmente de esto. ¿Hay alguna medida de no ser agresivos, digamos, en su incidencia política legal contra el gobierno, Leonor? ¿Forma parte de una estrategia? A ver, nosotros lo que estamos ejerciendo es la idea de no caer en la confrontación innecesaria y estamos buscando la mejor incidencia para lograr los objetivos reales del país. O sea, nosotros no nos interesa volvernos el nuevo enemigo del gobierno. No nos interesa ni nos corresponde como sector privado pretender llenar un vacío político partidario. Y eso hay que ser muy claro. Parte del clamor de mucha gente que quiere ahorita que nosotros seamos la nueva Contraloría del Estado es porque hay un vacío en el ámbito político. Nosotros no nos corresponde ser la nueva oposición, nos corresponde ser la voz del sector privado, que va a ser firme en lo que haya que oponerse, pero también tener la apertura de colaborar y dialogar en lo que le convenga al país. Pero sí celebrarían que alguna otra organización que no fuera ANEP promoviera un recurso de inconstitucionalidad para revertir esta medida que tú has declarado como violatoria de la Constitución. O sea, que todo ciudadano y organización puede ejercer sus derechos de acceso a justicia es algo que nosotros siempre vamos a celebrar. Esperamos también fallos independientes, pero te repito, para nosotros, quienes están ocupando actualmente la sala de lo constitucional, no cumplen los requisitos de legalidad o de legitimidad para ejercer el cargo. Entonces, ahí hay un problema y es en lo que nosotros nos hemos estado enfocando en la vocería de que se reviertan los hechos del 1 de mayo para que se restablezca el acceso a la justicia independiente en el país. De acuerdo. Está por verse y conocerse la publicación de la lista Engel por parte de la administración norteamericana en Estados Unidos. ¿Hay algunas acciones que ANEP impulsará o derivarán una vez conocida o publicada esta lista? Yo creo que hay que entender qué es la lista Engel. La lista Engel es una lista que determina la política exterior de Estados Unidos respecto a individuos en los países como El Salvador con sanciones específicas del gobierno de Estados Unidos. Obviamente nosotros esperaríamos que si hay, a partir de esa lista, las autoridades correspondientes en el país también combatan los hechos de corrupción que han sido advertidos por el gobierno de Estados Unidos, pero a ANEP no le corresponde activar ninguna acción a raíz de eso. Hemos visto comunicados de ANEP por menos que eso. Nosotros no podemos pronunciar, pero nosotros ¿cuáles son las acciones que derivan de una vez publicada la lista? ¿Va a haber pronunciamientos? ¿Qué habrá? ¿Qué va a pasar? Va a ser la lista publicada y entonces ANEP ¿qué hace? ¿Qué vamos a ver en ANEP? Primero vamos a ver la lista y estudiarla. Es que no me interesa aparecer acá y hacer especulaciones. Y nuevamente, no me interesa... Nosotros como sector privado ahora estamos evaluando para tener una vocería mucho más responsable. Y creo que parte de eso es no prestarnos a la especulación. Esperamos y hemos anticipado y en eso nos hemos pronunciado en la lista de Engels porque creemos que es un indicativo y una contribución del gobierno de Estados Unidos a la lucha contra la corrupción en El Salvador. Esperaríamos
Y probablemente exigiríamos que las autoridades tomen con seriedad esa lista y a quien le corresponde, es decir, a la Fiscalía, a la Corte Suprema e incluso al Ejecutivo, que tome acciones contundentes de combate a la corrupción. Comprendo. Entenderás que insisto en este punto, tú sos una mujer política además, que la lista Engels tampoco es que vino de sorpresa, la elección de magistrados no ha venido de sorpresa, son procedimientos que ya se tenían previstos que iban a suceder y que probablemente tenían consecuencias. Pero me da la impresión por tus respuestas de que ante las consecuencias, ante los hechos que se concretan, como la elección de esos magistrados, como la potencial publicación de esos nombres, ANEP no tiene una postura concreta, política. No la tiene. O sea, por tu respuesta me da la impresión que la idea es que llega, estudia y luego se pronuncia, pero no se ha anticipado. Esa es mi impresión y me gustaría que puedas aclararme el punto y esta duda que tengo. Vaya, primero que nada, te diría que sí nos hemos anticipado. ¿Qué ha hecho ANEP con las elecciones de magistrados en este periodo y en las anteriores, últimamente? Pretender incidir desde la sociedad civil para que se elijan los mejores perfiles. Ahora, yo le tengo que dar el beneficio de la duda a este gobierno, a este parlamento y a los parlamentos anteriores, a las asambleas anteriores, siempre se le tenía que dar el beneficio de la duda de que tomaran la decisión responsable y la decisión correcta. Yo tengo que tener esa buena fe y solo cuando se hace una acción incorrecta o ilegal por parte del gobierno es que nos corresponde a nosotros señalarla y criticarla. Eso es lo lógico. Lo demás es oponerte por oponer o confrontar por confrontar, y esa no es la posición de ANEP. Ok. Hablemos de un punto que sí afecta a ANEP directamente y donde son ustedes los actores afectados en esto. Las reformas a las leyes de las autónomas. ¿Cómo está eso? ¿Qué discusión surge posterior a esta decisión del Ejecutivo y luego concretado por la Asamblea Legislativa subordinada por el Ejecutivo? ¿Hay algún debate sobre lo que ha pasado? Sí, definitivamente. Primero hay que decirlo. Toda esta campaña, para querer minimizar los hechos de estas reformas, que son 23 reformas a 23 leyes orgánicas de autónomas, se ha querido enfrascar de que lo que se hacía era quitar a ANEP y que lo que ANEP ejercía era un monopolio de la vocería del sector privado. En primer lugar, hay varias cosas que aclarar. ANEP no ejerce un monopolio de la vocería del sector privado. Te repito, cada una de las gremiales tiene una vocería propia. Los empresarios más grandes del país no necesitan que la ANEP los represente, se representan solitos ante el poder político. Pero sí somos la asociación más representativa del país. Y de hecho, hace una semana, un poco más de una semana, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos reafirmó que, al entendido de la OIT, la ANEP es la entidad más representativa de empleadores en El Salvador. ¿Por qué? Porque representamos 50 gremiales, 55 sectores y subsectores de la economía, más de 15,000 empresas. Y para ponerte en perspectiva eso de 15,000 empresas, en el país hay alrededor de 30,000 empresas registradas, de las cuales hay más de entre 5,000 y 10,000 que facturan a cero, que significa que las establecieron jurídicamente, pero que en realidad no operan, que no han funcionado. Eso significa que nosotros representamos, prácticamente somos la vocería más representativa del sector formal. Y que indirectamente con nuestras peticiones representamos a muchos comerciantes que están en el sector informal que piden las mismas cosas que pedimos nosotros. En ese sentido, nuestra vocería es importante porque es la más diversa e inclusiva del sector privado en el país. Entonces, nuestra representatividad, al final, lo que está afectando es a nuestros agremiados. ¿Qué consideramos que se hizo con esas reformas? Bueno, técnicamente, para empezar, de las 23 leyes, ANEP directamente solo ponía representante directo en 6. En todas las demás 23, nosotros simple y sencillamente facilitábamos los procesos a otras gremiales que tienen menos capacidad operativa. Segundo, ¿qué es lo que creemos nuestra interpretación de esa ley autónoma? De esas reformas a las autónomas, es que lo que se quiere callar es la voz del sector privado independiente, porque las reformas actuales generan dos posibles escenarios. Que empiecen a surgir un montón de asociaciones del sector privado y que las vimos surgir mágicamente, ¿verdad? Salió la reforma el viernes y empezaron a ir a medio 2 o 3 federaciones que decían que tenían 200,000 afiliados. Te voy a decir que eso es imposible. O
Eso es mentira. Y segundo, si tú tenías 200,000 afiliados, mi pregunta es, ¿a dónde has estado entonces? ¿Por qué nunca habías dicho nada? ¿Por qué nunca habías aparecido? Entonces, ¿qué pasa? Eso lo quiso hacer el Frente en su momento. Sí. Poner asociaciones que ellos mismos han formado para que sea la pantomima de que representan al sector privado, pero que en realidad no son independientes. Sí. El otro riesgo de las reformas aprobadas es que se permite que incluso empresas nominen representantes directamente. El rol de las gremiales es que las empresas no sean las que directamente se vean representadas. ¿Por qué? Porque eso sí representa un filtro a los conflictos de interés. Decime tú, ¿quién va a ir a buscar un asiento en la autoridad de aviación? Obviamente alguien que tiene interés directo y por ende conflicto directo. Vimos el hilo de tweets que hizo ANEP respecto a esta, bueno, de hecho es el hilo que está actualmente fijado en la página de Twitter de la ANEP, y prácticamente sí, hay una crítica de esto, lo que tú has dicho, ¿no? Prácticamente. Cuando Funes intentó hacer esto, hubo una inconstitucionalidad que le paró el carro a Funes. ¿Y ahora, Leonor? Bueno, te voy a plantear cuál es la diferencia de entonces y ahora, porque sé que la gente puede tener esa pregunta. Claro. La reforma que impulsó Funes nos excluía arbitrariamente. Entonces, legalmente la ley tenía defectos per se. ¿Qué ha hecho el gobierno ahora con esta reforma? Una supuesta democratización en la que él ha dicho claramente que cualquier candidato que venga de la ANEP no lo va a aceptar, pero en la ley no lo ha excluido. Nosotros, por ejemplo, planeamos seguir peleando nuestros espacios legítimos de incidencia y podemos participar en los espacios. ¿Cómo van a pelearlos? Participando cuando se hagan las convocatorias, porque hasta este momento no se han hecho convocatorias. También nosotros sí estamos evaluando, por ejemplo, esta reforma se viene a dar en un momento en que nosotros tenemos representantes que todavía están ejerciendo sus cargos. Por el momento no se han tomado ninguna decisión abrupta, pero obviamente si se les pretende interrumpir el ejercicio de su cargo durante el plazo para el que ya habían sido electos, ahí sí nosotros podemos activar mecanismos legales. Esto es un tema de legalidad. Pero ahí sí estamos evaluando nosotros todas las opciones legales que tenemos. Además, nosotros ya teníamos, a raíz del caso del 2019, unas demandas en la OIT, que esos son otro tipo de espacios. Dentro de estas autónomas hay espacios en los que nosotros somos el empleado, el representante de los empleadores reconocido por la OIT. En esos espacios tripartitos, nosotros tenemos legalmente ese reconocimiento y no se nos puede sustituir. Okay. Eso es, por ejemplo, el ICE, el INSAFOR y el Fondo Social de la Vivienda. Entonces, esos son espacios donde también nosotros ya habíamos activado y, de hecho, la semana pasada la OIT falló en favor de la ANEP y expresamente le ordena y le solicita al gobierno de El Salvador que cese todos los intentos de sustitución, obstaculización o injerencia de nuestro rol como representantes. Leonor, por tu respuesta entiendo entonces que la ANEP seguirá participando de los espacios una vez que hayan convocatorias. Por el momento no va a dar ningún tipo de batalla de carácter legal. Ya le estamos dando, al contrario, como te digo, lo que pasa es que son 23 leyes individuales que nosotros individualmente plantean casos distintos. Yeah. Y además estamos pendientes a ver si el gobierno respeta a nuestros representantes actuales, que también tienen derecho a terminar sus periodos y por ende tenemos que ver. En ese sentido, nosotros vamos a tener que tratar cada caso individualmente. Comprendo. Tengo que cerrar la entrevista y quiero hacerlo de la siguiente manera. Bueno, el panorama político cambió respecto a años anteriores. Este presidente ha declarado una guerra directa hacia la ANEP y particularmente hacia su presidente Javier Simán. Bueno, se ha excluido de la participación de estas autónomas, al menos en discurso. ¿Crees que la ANEP ahora es menos relevante que antes? ¿Sentís que ha perdido poder? Al contrario, creo que cuando sos irrelevante, nadie te ataca y nadie te busca. Somos relevantes porque somos el sostén de la economía formal. Como sostén de la economía formal, también somos el sostén de las finanzas públicas del país. Quienes guardamos, protegemos y generamos los empleos somos nosotros.
Muy bien. Y eso nos vuelve relevantes. Y lo que esperamos es que el gobierno nos incluya como una voz legítima e incluya a todos los demás sectores. Porque, ojo, podrá estar atacando a la ANEP por un tema de conveniencia política, pero la exclusión del diálogo es absoluta y todo. Está excluyendo a sindicatos. ¿Conveniencia política por qué? Conveniencia política porque necesita un enemigo. Y eso es precisamente lo que creo que también nosotros en ANEP estamos evitando. Nosotros no nos corresponde llenar un vacío político partidario, ni nos corresponde entrar en un juego plenamente político. Leonor, gracias por tu tiempo, por darles entrevista a Focus. Gracias. También a ustedes, gracias porque nos acompañaron durante esta entrevista y les recordamos que también podrán encontrarla transcrita en nuestro sitio web focustv.com. En la Unión Europea promovemos la protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad. Con el Pacto Verde Europeo, nuestra hoja de ruta para enfrentar el cambio climático, tomamos acción para hacer un uso eficiente de los recursos. Impulsamos la economía verde, la generación de energía renovable y la electrificación del transporte urbano. Decimos no a los plásticos de un solo uso y organizamos jornadas de limpieza. Actuemos frente al cambio climático.